Agradecemos que en este momento esté en la línea de teléfono la titular de la Unidad de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, Cassandra López Manzano. Gracias, buenos días, Cassandra. Hola, muy buenos días y gracias por la oportunidad, por invitarnos el día de hoy. Gracias, y es para hablar de la atención en casos de violencia contra las mujeres, que lamentablemente algunos llegan a derivar en feminicidios, y el apoyo que se da a través del 911. ¿Qué pasa cuando ustedes, cuál es el proceso? Ustedes reciben una llamada al 911 de una mujer que denuncia que está siendo víctima de violencia, y a partir de ese momento, ¿qué ocurre, Cassandra? Es un tema muy importante el tema de la violencia familiar. Para tener más o menos una idea, en lo que Sí. va del año de enero a la fecha hemos recibido alrededor de 37,000 llamadas por violencia familiar. ¿Y qué pasa con todas aquellas mujeres que se comunican al 911? Cuando tú marcas a cualquier hora, cualquier día de la semana, te va a contestar un operador o una operadora del 911 y pregunta al 911 cuál es tu emergencia. Tú explicas qué es lo que sucede y en caso que sea una situación de violencia familiar, se te asignará a la policía municipal o estatal para que acuda en tu apoyo. En caso incluso de que estuvieras herida, quizá porque por los mismos golpes o por la agresión, te enviará también a los paramédicos de Cruz Roja. Y algo muy importante, así como en el 911 hay rubros de atención, que es el caso de seguridad, que serían pues las policías, está salud, caso de paramédicos y está protección civil. Pero en los casos que están referentes a violencia familiar o maltrato, está un área que se llama protección familiar, que está el Instituto Sonorense de las Mujeres, el DIF Sonora y Salud Mental y Adicciones. Entonces, por esa misma razón, si fuera una situación de violencia familiar, también se comunicarían contigo las psicólogas del Instituto Sonorense de las Mujeres. Si en el momento no puedes recibir la llamada de la psicóloga, bueno, que te pasen con la psicóloga, ellas te van a regresar la llamada posterior a la emergencia para darte información y un seguimiento. Entonces, tú marcas al 911 y tienes la opción tanto de la policía como de las psicólogas del Instituto Sonorense de las Mujeres. Y lo padre aquí es que están las 24 horas del día. Sabemos que los días y horas que más se reciben llamadas por violencia familiar son los domingos entre 8 y 10 de la noche, seguidos por el día sábado. Entonces, nuevamente, las psicólogas están todos los días del año. Nos llama la atención esto. ¿Han ustedes obtenido información de qué pasa los domingos entre 8 y 10 de la noche para que sea en este momento cuando más situaciones de violencia se presentan? No tenemos nada como un dato No les que, corresponde a que, ustedes. que sabemos que es el día y la hora, pero no sabemos qué es lo que lo detona. Quizá lo asociamos a que estamos todos en casa. El domingo en la noche es cuando todas las familias están reunidas dentro de las casas y a veces quizá nos pudiera faltar aprender a convivir entre las mismas familias, ¿no? Porque es el momento en que todos están reunidos. De hecho, entre semana, Sí. entre más tarde se hace o más se acerca la noche es cuando empiezan a incrementar más las llamadas. Entre semana, conforme se acerca la noche. O Así sea, es. cuando Ajá. están en casa, pues cuando ya de nuevamente se reúnen, si es que ambos tienen que trabajar, o si alguien se queda en casa y la otra persona o la pareja regresa de trabajar, es cuando ocurren ese tipo de situaciones. Exactamente, eso lo hemos descubierto gracias al análisis de las llamadas. Entonces, por eso es la importancia de que el servicio esté a las 24 horas, porque puede ocurrir a las 3 de la mañana también. Entonces, si es un tema, por ejemplo, de maltrato contra niñas y niños, también pueden marcar a todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Si ustedes identifican a un niño o una niña que está siendo maltratado, también pueden marcar al 911. Y ese servicio es gratuito y está en todo el estado. De hecho, este modelo, podríamos llamarlo así, de protección familiar que pueden encontrar todas las personas en el 911 en nuestro estado, está, bueno, más bien, fue sistematizado por UNICEF y reconocido para que sea replicado en todos los C4 y C5 del país. De hecho, el día lunes la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, estuvo en este evento donde UNICEF reconoce el trabajo de Sonora, ¿no? Cassandra, nos decía cuántas llamadas al 911 por violencia intrafamiliar han recibido en lo que va del año, era la cifra, ¿no? En lo que va del año Tre- son alrededor de 37,000 reportes por violencia familiar. 37,000 estamos hablando 8 meses del año. Así es. 8 meses del año,
nos parece un número muy elevado, considerando que de esas 37,000 llamadas que sí se hacen, ¿cuántas otras no se hacen? Es Por un, el es un tema importante. De hecho, en el mes de julio creo que fue, lanzamos el programa Por Ti y por Todas, donde mencionábamos los 3 puntos de seguridad en caso de, bien, tú estar viendo violencia o conocer a alguien más que está viendo violencia, y por eso el primer punto era era estar alerta a las señales de violencia, porque tiene razón, habrá muchas personas, y es muy preocupante, sí, que quizá estén viviendo violencia, pero no logran identificar que se llama violencia. ¿Por qué? eh, Porque a veces se normaliza, porque se o porque tienen justifica, miedo, ¿no? o por el mismo miedo en el que están envueltas. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros también como sociedad tenemos algún punto de responsabilidad. Si yo soy una vecina y escucho que al lado de mi casa están golpeando a una mujer, yo también puedo marcar para reportar y que la policía vaya a su domicilio. Entonces, no ser omisos, y también tener nuestra parte de responsabilidad como vecinos, como hermanos, como familiares, como compañeros del trabajo. Si nos cuentan, animemos a las víctimas, démosles las opciones. Entonces, uno, estar alerta a las señales. Dos, tenemos tanto el 911, que es donde encontramos todos los servicios, o bien pueden descargar la aplicación Mujeres Seguras. Y tercer punto, denunciar ante el Ministerio Público. Esos 3 puntos realmente pueden salvar la vida de muchas mujeres. Sí, me sigue impresionando la cifra porque si en lo que va del año, en este momento estamos que han transcurrido 245 días, es día 2 de septiembre, vamos a cerrar la cifra en 240 días que se haya hecho esta suma de 230, de 37,000 llamadas. ¿Cuántas llamadas por día para llegar a 37,000 aproximadamente reciben? ¿El día que más reciben o el promedio de llamadas que tienen diarias de cuánto es entonces? Creo que el promedio en el que nos quedamos aproximadamente es como de 150 llamadas por violencia familiar al día, en todo el estado, ¿no? En todo el estado, hay Y que considerar que es todo el estado las cifras que tienen. exactamente. Y esto es y luego, sí, Perdón, bueno, las llamadas de violencia familiar se concentran en la capital, el 34% de ese universo está en la capital, pero sí tiene que ver con un tema, dos, poblacional, que está más población concentrada en la sí, capital, y sí, dos, sí. la cultura de usar el 911, de marcar para pedir apoyo. Y lo hemos platicado, y también pues trabajamos muy de la mano con el Instituto de las Mujeres, que es importante que, aunque parezcan cifras alarmantes, bueno, son cifras alarmantes la cantidad de llamadas de violencia familiar que se reciben, Sí. pero significa que las mujeres se están animando a solicitar apoyo. Sería más preocupante que no lo solicitaran porque no sabríamos dónde están. Sí, Entonces, sí, yo es creo que es una el primer cultura que se paso. debe fomentar, ¿no? La denuncia. Exactamente. Sí. No normalizar y decir, ¿sabes qué? Si esa situación me está lastimando, de hecho el 60% de las llamadas de violencia familiar son violencia psicológica. Entonces, vamos bien en el sentido de que, bueno, estamos logrando identificar que las humillaciones, que los gritos, que las amenazas de muerte, que chantajear, celar, es violencia y es momento de pedir apoyo. Entonces, vamos, pues se está avanzando, se está visibilizando el problema y más mujeres están solicitando ayuda. Y les toca llamadas en las que alguien marca el 911, pero no habla del otro lado porque tiene miedo que la escuchen, vamos a suponer así. ¿Ustedes atienden una llamada de este tipo? ¿O cómo hacerle para hacer una denuncia al 911 ante el temor de que pueda alguien estar siendo escuchada? En estos casos tenemos bueno, para este y muchos casos más tenemos la aplicación Mujeres Seguras como una opción. Supongamos que vamos dentro, alguien nos ofrece un raite y la persona que viene manejando el carro o el vehículo es el agresor. Y pues obviamente yo no podría marcar el 911 porque está frente a mí la persona y me voy a evidenciar de que ya solicité apoyo. Para ese momento ya debemos tener descargada nuestra aplicación Mujeres Seguras. Entonces yo aplasto el botón de alerta y va a mandar mi alerta y mi ubicación en tiempo real al C5 y al 911. Y lo que va a ocurrir es que me van a regresar la llamada, y si yo no puedo contestar porque la persona está frente a mí, aún así me van a enviar a la policía de todas maneras, porque si yo no contesto nada, se asume que estoy en peligro. Esa es una parte, la conexión al 911. Y la otra es que también envía un mensaje a mi red de confianza, es decir, familiares, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, les avisa que estoy en peligro y les llega también mi ubicación en tiempo real. Entonces, para esas situaciones, o si están en casa y el agresor está frente a ustedes, nuevamente presionar el botón de alerta de la aplicación,
y no se van a dar cuenta de que ya solicitaste el apoyo, porque aunque te regresen la llamada, no te aparece 911 te está llamando, sino que aparece otra LADA local. Cassandra, aunque estamos hablando pues del caso de mujeres, sí quiero preguntar si reciben llamadas de casos de hombres que están siendo violentados por la mujer. Sí existen reportes donde hay violencia de mujer a hombre, sí existe, pero dato curioso, y es lo que nos arrojan las llamadas, por lo general son el hombre como grupo vulnerable, o sea, un hombre con discapacidad, Sí. un hombre como niño o adolescente, o un hombre como adulto mayor. Entonces, existe, pero es un porcentaje mucho más bajo. La mayor parte de la violencia es ejercida hacia las mujeres. O es el que también menos va a denunciar porque, ¿qué van a decir? Que un hombre, como si pareciera más normal, ¿verdad? Como si pareciera muy normal que fuera la violencia de hombre a mujer y no de mujer a hombre, cuando en ninguno de los casos puede ser aceptable. Pero el hombre haría así como que es el menos atrevido porque luego viene la sociedad a burlarse. Y tiene que ver con la misma parte de la cultura que tenemos como sociedad, Sí. donde hay estereotipos del hombre debe ser fuerte, debe ser valiente, Sí. no debe llorar. Entonces, nosotros también como sociedad fomentamos este tipo de cultura y de actitudes. Por eso es tan importante, y a los padres y madres de familia que nos escuchan, educar a los hijos e hijas con perspectiva de género, en igualdad, más sencillo, ¿no? En la igualdad de derechos. Tú respetas a una mujer y tu mujer respetas a un hombre. Ese es como el principio básico para mantener esa armonía y no violentar a los demás. No nomás educa a las niñas para defenderse, para no dejarse, digámoslo así, sino que también a los hombres se debe educar para respetar. Y así, obviamente, tendremos familias en un futuro más armoniosas y libres de violencia. Entonces, Cassandra, algo que desea agregar ya para cerrar nuestra conversación, que sabemos que el tema es amplio, el tiempo es a veces el que no nos Es muy permite, extenso. ¿verdad? Sí, pues por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, del secretario que ha propuesto estos grandes proyectos durante esta administración, el licenciado Anaya, queremos invitarlas a que si son víctimas de violencia o conocen a alguien que esté viviendo violencia, tienen tanto el 911 a las 24 horas, la línea de emergencias, e invitarlas a que descarguen la aplicación Mujeres Seguras en su celular. Muchísimas gracias, Cassandra López Manzano, titular de la Unidad de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la Secretaría de Seguridad Pública. Que tenga buen día. Igualmente, buen día.